Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y Jeremías nos ha propuesto un tema que realmente nació... No lo propuse yo. Nació aquí mismo de uno de los chicos del equipo que él nos mencionó por qué no hablamos de las metas. Que es algo que preocupa a muchas personas. Sí, ¿no? sí. Y estábamos hablando de qué le preocupa a los jóvenes y él dijo, bueno, nos preocupan las metas. Claro, claro. Cuéntame. Sí. No, yo cuando veo el tema, ¿no?, de las metas, lo primero que me imagino es una carrera, ¿no?, donde está la meta, donde tienes que llegar. Y claro, visto así, si la vida es un acúmulo de metas, que es un lenguaje moderno y muy en boga ahora, ¿no? Consigue tus metas, alcanza tus metas, tienes que esforzarte por tus metas, ¿no? Probablemente tampoco sean tan tuyas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Pero de entrada, lo que se plantea es que tu vida va a ser una carrera. Y en la carrera, pues que a veces hay que hacerlas, ¿no? A veces hay que acelerar un poquito, pero en las carreras la gente acaba deshidratada, cansada, sudorosa. Llegan, bueno, hay gente que hasta se muere corriendo, ¿eh? Poquitos, pero No, también. sí. Hay, por ejemplo, en los maratones hay unas estadísticas de gente que se han muerto y hay unas carreras o unos eventos que se llaman Ironman. No sé si tú has escuchado hablar, Sí. que eso es un maratón, una vuelta en ciclismo y nadando 2.5 millas. Ahí se han muerto unos cuantos también. Claro. No, tampoco nos vamos a echar encima ahora todos los amantes de la De carrera. Ronnie, no, mi esposa incluso se va para Berlín en estos días, es un maratón. Entonces, claro, plantearte la vida como una carrera, hay personas que les encanta correr, personas que tienen vocación de correr, que, bueno, bien, pero todo el mundo corriendo, ¿no? Que es lo que vemos ahora en las grandes ciudades. Todo el mundo va corriendo, todo el mundo va corriendo, todo va deprisa a descansar, va deprisa de vacaciones, va deprisa al trabajo, va deprisa a la casa, va deprisa al entretenimiento, ¿no? Todo es una carrera, ¿no? Entonces yo creo que con las metas hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Viéndolo o tratando de ver, como tratamos de hacer, desde otras ópticas, ¿no? Primero, tener en cuenta que la vida no es una carrera, no es para ir corriendo, ¿no? Los italianos tenían el dolce far niente, ¿no? El arte de no hacer nada. Los chinos también, hay un escritor chino, Lin Yutang, sobre el arte de la holgazanería. A ese no lo había escuchado. Sí. Pana mío hubiese sido hace unos años atrás. Muy interesante, ¿no? Pero que nos dan otras visiones y otras versiones. Hay personas que se van al campo a estar tranquilos. Ahora ya no es tan fácil, ¿eh? Ahora ya no es tan fácil. O se van a un monasterio o a un convento para estar tranquilos. Tampoco era una garantía, pero digamos que hay diferentes ritmos. Lo primero que tenemos que pensar es eso. Hay diferentes ritmos de vida, hay diferentes ritmos en los que yo me tengo que mover simultáneamente. No siempre tengo que ir corriendo, porque entonces vamos a llegar a lo que se llama ahora el estrés crónico. El burnout. Ahí dice. Finalmente, el burnout está garantizado. Y no es que te quemes al final, es que vas soltando llamas por todas partes. O sea, es una vida que es un sin vivir, que antes se decía así. Es que viven un sin vivir. Es que es así. Tú crees que está vivo, ¿no? Y que estás viviendo, pero realmente no te da tiempo a saborear la vida, no da tiempo a nada, ¿no? Pero yo soy de los que cree en el tema de las metas realmente, de que uno debe de ponerse metas para lograr objetivos y ese tipo de cosas. Sin embargo, tú mencionaste algo en un momento dado que es lo que debemos de tomar en cuenta, es cuál es tu meta, no la meta. Que ahí hay una diferencia que parece semántica, pero no es. Por ejemplo, la meta a nivel global ahora mismo aparentaría que es hacer dinero. Pero tu meta puede ser terminar descansando en un campo. Claro, fíjate que al final de todo, incluso personas que consiguen dinero en momentos de crisis y situaciones difíciles, su meta es vivir. Casi siempre. Vivir. Simplemente vivir. Con más o con menos. Hay una anécdota, no sé si te he comentado, de la influencia de algunas series de televisión en la caída del muro de Berlín y la antigua Unión Soviética. No. Pues parece ser que una serie que se rodaba en California,
los viñedos, muy famosa, unas familias adineradas que peleaban, bueno, como habitualmente se dice una americanada, ¿no? Sí, pero eso entró a las élites de la antigua Unión Soviética, que tenían como meta, por decirlo así, o dentro de sus metas, mantener un poder, una austeridad y una serie de cosas, pero entró eso, y entró eso durante casi 10 años. ¿Qué hizo eso? Eso empezó a cambiar la forma de pensar de quienes podían ver eso, que eran las élites. El pueblo llano no tenía televisor, no tenía acceso a ello. Y le empezó a generar otra meta. La meta era conseguir, tener. Uno de los fundamentos del capitalismo de Adam Smith es precisamente el egoísmo, ¿no? Uno de los fundamentos. Hay otras cosas que esas se dejan al lado, pero esa se ha quedado ahí. Entonces, tengo derecho a ser egoísta, tengo derecho a tener. Y estas élites decían, ¿cómo puede ser que yo teniendo tanto poder no disfrute lo que disfrutan esos carajos que no tienen nada? Bueno, unas fincas y un dinero, pero yo tengo mucho más poder. Y el producto de esa envidia y otros elementos se fueron minando las convicciones y se fue creando o incrementando en muchos casos la corrupción, el egoísmo, el atrapar, el tener. Y finalmente se derrumbó, ¿no? Fue un granito más de arena, pero importante. Es decir, que las metas, como tú decías, hay que revisar cuáles son las nuestras, porque muy fácilmente nos las cambian. No, y también hay otro tema. Si hacemos el mismo paralelismo que tú mencionaste de una carrera y ponemos la meta dentro de esa carrera, a veces pensamos que nuestra carrera es contra otra persona. Y entonces ahí va lo que tú mencionas del muro de Berlín, de que ellos se estaban comparando con otra persona. Ellos querían llegar más lejos que esa otra persona. Entonces, al hacerlo así, primero, deja de ser su meta, porque tú estás tratando de superar a otro. O sea, tú estás superando la meta de otro. Y lo otro es que dejas de enfocarte en lo que tú personalmente requieres y necesitas. Claro. O sea, en el sentido de que yo lo que como regla me estoy poniendo la comparación con otro individuo que puede ser que sus necesidades vayan para el norte y las mías vayan para el sur. Pero como yo tengo que ganarle a él, yo coja para el norte también. Claro. Y finalmente te hace ver que todos los demás son enemigos tuyos. Todos los demás son no importa que vayas manejando por la calle, todos son oponentes. Que vayas a comprar en el supermercado, son tus enemigos los que se colocan en la fila antes que tú, ¿no? Y lo podemos llevar al terreno de pequeños grupos, incluso al terreno familiar o al terreno de las relaciones afectivas. Y si uno se descuida, el otro, como quieren alcanzar una serie de metas, el otro es un obstáculo, el otro es un impedimento, es un enemigo. Hay que tener una cierta alerta con esas metas para que no nos lleven a convertirnos en inhumanos. Mira qué detalle. Hay un procedimiento, una serie de procedimientos que se hacen para tener hijos cuando de forma natural no aparecen, ¿no? Y son procesos difíciles, costosos, ¿no? Y que a veces desorientan un poquito, ¿no? Y no siempre son exitosos, obviamente, aunque en algunos momentos sí. Nosotros, por ejemplo, siempre que tenemos ocasión de hablar con alguna persona que está en esos procesos, le decimos, ¿no? La meta, ¿cuál es la meta? La meta no puede ser tener un hijo, aunque obviamente es la motivación que te lleva a hacerlo. La meta es seguir viviendo. No vaya a ser que enfocados en esa meta, finalmente lo que hagamos será acabar con una relación hermosa, con una convivencia fructífera que tenemos y se consiga o no se consiga esa meta, se ha fracasado en todo lo demás. Y finalmente tenemos un hijo con una madre soltera o un hijo con una familia desquiciada, con una dificultad de convivencia, cuando podría haber sido de otra manera. Y yéndome un poquito por ese mismo tema, hace un tiempito, una semana, yo estaba viendo una socióloga que estaba exponiendo un estudio que hablaba, una de las partes, o sea, hablaba de muchas cosas, pero una de las partes hablaba de la incidencia o el incremento
de la competencia entre el hombre y la mujer como causas del divorcio. O sea, que eso antes, eso era algo que era poco visto, pero que ahora ha ido subiendo, y ella lo menciona, hasta pasar a temas que normalmente eran causa de divorcio más comunes, que ahora está entre un quinto, sexto lugar, cuando antes casi ni se hablaba de eso. Pero es precisamente por el tema de la competencia, la meta, el que sé yo. Claro, antes cada cual tenía su rol en términos generales. No vamos a entrar en valorar si el rol era bueno, no entramos en eso, pero sí el hecho de tener un rol definido en una convivencia te permite fluir. Cuando se enfrenta, ¿no? Se produce ese enfrentamiento, lo que tenemos garantizado es que por lo menos el campo de batalla va a acabar hecho una pena. Que en ese caso... En la familia, la casa, la pareja. Claro, todo. Sí, pero que a mí me sorprendió mucho el cómo ella abordó esa parte, en el sentido de que ella mencionó primero que no había tantas estadísticas con respecto a eso, porque la mayoría de terapeutas de familia no lo ponen como un elemento, sino que ponen el efecto subyacente de, por ejemplo, sí, mira, ellos no hay comunicación, pero no hay comunicación es porque cada vez que ellos hablan están en competencia y viven peleando. Claro. O el tema de, fue por el dinero. No, pero es porque hay uno que quiere superar económicamente al otro. Entonces, ella definió un poquito eso y en base a eso dijo, cuando tú te vas a la raíz, que la raíz es de ese problema, es la competencia entre el hombre y la mujer en un entorno familiar, te das cuenta que los niveles o en la escala de causas que provocan el divorcio ha subido bastante. Mira qué curioso, cuando decías eso yo lo amplificaba un poquito en mi mente a lo que es la esfera política y social. A nosotros nos tocó la tierna infancia, ¿no? O por lo menos la infancia, no sabemos si tan tierna, ¿no? Pero la infancia nos tocó ver cómo, por ejemplo, en la esfera política todos eran hombres, no cabían las mujeres, ¿no? Eso era algo normalizado. Entonces, llegó un momento en el que la mujer se fue incorporando a todos esos aspectos. Y en alguna medida, yo recuerdo esa sensación de esperanza, de decir, bueno, hay algo nuevo, hay unos valores de lo femenino que van a estar en la política, etc. O sea, yo recuerdo la sensación de niño, ¿no? Cuando yo veía que eso estaba empezando a pasar, y en muchos núcleos, ¿no? Había una expectativa de que las cosas iban a ser diferentes. Y desde luego que hay diferencias, pero lo que más me sorprende ahora y más observo, aunque va en contra de mi propio pronóstico, es que lo que hay es ahora la misma controversia o mayor, la misma rivalidad, pero en hombres y mujeres. No es que, digamos, el común de los políticos cuando se oye hablar en el Congreso, en el Senado, no es que el común hayan implementado unos valores de mejora gracias a eso, sino que pareciera, salvo excepciones, que se las hay en todos los lugares, por supuesto, pero salvo excepciones, pareciera que aquello que podía haber entrado virtuoso se ha corrompido de esa rivalidad, de esa a veces vulgaridad, como si hubiesen entrado con más competidores. Más competidores, con diferente sexo, pero más competidores. Con lo cual... Por eso mencionaba ahorita que en el tema de la meta, no es que uno no tenga metas, porque uno debe de... O sea, yo soy pro que tú te establezcas cada vez que tú inicies un proceso la meta de terminar el proceso, por ejemplo. Claro. Sin embargo, tú tienes que ver si son tus metas. Eso es lo más importante. Hay un aspecto de las metas que me gustaría también reseñar, y es que cuando uno piensa en la meta, piensa en el final, ahí se acabó la carrera. Entonces, cuando uno cumple sus metas, el fin de mi vida es, bueno, tener un negocio, casarme, tener una familia, viajar al extranjero. Una vez que has hecho eso, ahí se acabó tu vida. Y a veces sucede, ¿no?
Hay personas cuya vida, cuya finalidad es tener un trabajo, producir, tener una seguridad y dejar el trabajo ya, de una vez. Y cuando dejan el trabajo, tú ves que su calidad de vida, aunque hagan cosas, pero como que se va deteriorando. Y es a veces un poquito penoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumplieron. Si la finalidad de nuestro amor es casarnos, ya te casas, ahí se acabó ya la finalidad del amor. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya solo queda, como en la curva de Gauss, subir, llegué al final Bajo. y bajar. Pero tú sabes que tú mencionando eso, me acordé también de algo que yo estuve analizando. En la época de los baby boomers, un poquito más para acá, vamos a decir que estaba socialmente, había como un grupo de pasos. Tú te casabas, buscabas un trabajo, tenías hijos, una familia, y a los 50 te retirabas. Eso era más o menos como que estaba establecido así. ¿Qué pasa? Tal vez cuando la expectativa de vida era menor, hacía cierto sentido. Pero ahora la expectativa de vida es mayor. Y estamos viendo parejas de 50 años, 50, 55, 60, que tienen 35 de casado, divorciarse. Y el efecto es, le dicen el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Como la meta o el objetivo era esa secuencia de pasos de, vamos a poner, me gradué de la universidad, busqué una novia, me casé, tuve familia, los hijos, creí que los hijos se fueron a la universidad, hicieron su vida, se casaron, de repente, toda una vida en torno a la familia, a los hijos se van, ya no hay familia. Y esa vida de pareja adulto mayor, no tiene sentido. Claro. Porque el sentido era todo lo que pasaron en los últimos, vamos a decir, 30 años, 35 años, todo ese proceso. Y al terminarse ese proceso, ya no tiene sentido. No saben qué hacer. Se la pasan, como dicen, chocándose. Y empiezan a tener discusiones sin sentido. Empiezan a no llevarse bien. Pero tienen 65 años. Le quedan un viaje de años todavía. 20, 30, dependiendo de cómo se llama, le quedan, ponte que 20 años más. Entonces ahí se empiezan a dar situaciones de que se miran y no saben qué hacer, y como no lo interpretan, no lo identifican, no lo comunican, lo que empieza a haber el conflicto entre las acciones de uno y las acciones de otro. ¿Por qué? Porque todos esos conflictos se derivaban siempre, era en que el objetivo fin era criar a los muchachos. Claro. Que históricamente podríamos analizarlo, pero sería un poquito extenso, de esos cambios que ha habido. Pero yo quisiera irme a la medicina china, ¿no? Sí, claro. A un punto. Se supone que este podcast es medicina china. A un resonador, un punto de acupuntura muy interesante que se llama Lin Tao. Lin Tao, que está aquí en esta zona de nuestro cuerpo, es un resonador del canal de corazón que, según la medicina tradicional china, rige las emociones, los sentimientos, incluso la claridad mental, la mente. Y el nombre de este resonador es la ruta del espíritu, el sentido del espíritu. Y ese resonador nos habla un poquito de esas metas, no como algo concluso, sino como algo que se va construyendo, algo que se va dando, ¿no? Nosotros vamos a ir desarrollando pequeña meta si uno quiere, si queremos mantener eso, pero paso a paso vamos a ir gestando una ruta que es la que le va a dar sentido a nuestra vida, que le va a dar sentido a nuestro espíritu, porque en definitiva eso es lo que buscamos. Por eso te ponía el ejemplo yo antes, incluso personas que lo tienen todo encuentran un vacío en su espíritu, en su ánima, en lo que son, en el sentido de su vida. Porque eso es lo que andamos buscando, aunque luego se disfrace y si el mercado y la estrategia humana pues lleven a manipularlo hacia lo material porque es lo más rentable para otros. Pero lo que buscamos es ese sentido de nuestro espíritu. Y ese sentido está, o tenemos que plantearnos, buscarlo
en nuestro interior, tratando de ser lo más sinceros con nosotros mismos en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Y valorarlo sabiendo que son pasos que nos van a permitir seguir dando nuevos pasos, ir descubriendo, ir implementando con la riqueza que cada uno puede tener de capacidades, de virtudes, de vocaciones, de cosas que va descubriendo de sí mismo, más todo lo que la incertidumbre del medio le va a ir poniendo y el contacto con los demás, se va haciendo un conglomerado que nos da sentido a vivir. Y ese propio sentido nos va generando o nos va abriendo a darnos cuenta de más cosas, con lo cual es un círculo eterno, infinito, no tiene fin, no hay meta, no hay ninguna meta. Nosotros nos vamos a ir encontrando por el camino las señales hacia dónde o cómo tenemos que ir en un sentido, por lo menos así nos lo plantea la tradición y creemos que es así, en un sentido que nos permite liberarnos, ser más nosotros mismos, que es algo difícil de entender bien qué es eso, pero ser más, ir construyéndonos, abrirnos hacia la fantasía, la imaginación, pero no solamente a nivel personal, de nuestro egoísmo capitalista personal, no, sino que como efecto secundario, inevitablemente a nuestro entorno también le va a permitir desarrollarse. Nuestro sentido, el sentido de nuestra vida, no puede anular el sentido de los demás. Porque como somos una sola unidad de humanidad, estaríamos atentando contra nosotros mismos. Estaríamos dañando la esfera del corazón, del sentir. ¿Y cómo nos vamos a sentir? Desahuciados de alguna forma. Entonces ya ustedes saben, Lintao. Y el que quiera se hace un masajito, coloca eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo lo hacemos? 2 dedos debajo del pliegue de flexión, al lado de este huesito que sobresale aquí. Aquí hay un tendón, aquí. Hace un masajito y lo hace con el dedo pulgar, es más fácil porque lo va a abarcar seguro, ¿no? Como 2 dedos de distancia y ahí hacemos un masajito. Es dignificar nuestra estructura que tiene lugares muy específicos, lugares muy mágicos, ¿no? Que tienen no solamente una acción material, sino que también nos recuerdan cosas. Y una de ellas es que el sentido de nuestra vida implica nuestra estructura, pero implica a todo lo demás. Bueno, ya ustedes saben, tienen el masajito, Lintao, con el dedito, para que tengan un poquito más de claridad. Calmar el corazón. Calmar el corazón. Y con este instructivo nos despedimos por el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Escriban, compartan y comenten.